Ok, nosotros vamos a comenzar en este día una unidad nueva que se llama aplicación de la integral. O sea, a mí me gusta, particularmente a mí me gusta esta unidad, porque aquí comenzamos a ver la integral, cómo se aplica la integral. Y no solamente eso, a entender de manera un poquito más, más clara lo que es una integral lógica. ¿Estamos claros? Por eso a mí en particular me gusta esta unidad. Entonces, unidad 3, aplicación de la integral. Y vamos a ver las asignaciones de la 11 hasta la 14. Sí, aquí solamente nos vamos a estar centrando en las aplicaciones de tipo matemático de la integral. Sí. Sin embargo, en la unidad van a haber aplicaciones a la física, eso es lo que usted la va a dar en física, si no la va a dar. ¿Estamos claros? Entonces a mí lo que me voy a preocupar básicamente, para no redundar material, darlo aquí, darlo allá, básicamente las aplicaciones de tipo matemático, que le voy a enseñar a ustedes cómo se aplica una integral a cualquier problema de aplicación, las condiciones que tienen que haber. ¿Estamos claros? Para que cuando usted vaya se enfrente a la física a un problema de mecánica de fluidos, centroides, etcétera, etcétera, que nos están dando de estática, algunos que son de mecatrón, o sea, usted sepa qué es lo que usted está haciendo. ¿Estamos claros? Vamos a comenzar con la asignación 1, asignación 11. La asignación 11 se trata de área entre curvas. Vamos a ver la generalización del cálculo de área. Entonces, si usted ve que área bajo la curva nos permite integrar curvas de manera que general de curvas bajo un eje, ¿verdad que sí? Esta parte va a ser mucho más general, vamos a poder calcular cualquier tipo de área integral. ¿Estamos claros? Siempre y cuando tengamos una función que cumple las condiciones para el cálculo del área. Área entre curvas, vamos a ver área entre curvas, definición. Como estamos calculando área, es evidente qué condiciones tienen que tener las curvas. Cuando hablamos de curvas, aquí estamos hablando de funciones. Evidentemente que las funciones tienen que ser continuas. Y no negativo. No, aquí no vamos a tener el requisito de lo negativo en un prueba porque interesante, ¿no? Ahora, entre curvas, sean f y g funciones continuas. Tales que f, vamos a asumir algo que f es mayor o igual que g en un intervalo cerrado a, B. O sea, tengo dos funciones continuas de tal manera que una es mayor que otra en un intervalo cerrado a, B. Entonces, el área delimitada por f y g y por las rectas x igual a y x igual a b se calcula de la siguiente manera. Entonces, el área delimitada por f y g, sí, y las rectas x igual a a y x igual a b es área igual a la integral de a a b de f en x menos g en x, diferencial de quién? De x. Esta definición podemos probarla. Prueba. Para que podemos dar un tratamiento de teorema a la definición. Prueba. Las condiciones son las siguientes. Yo tengo que, aquí yo tengo f. Si f es mayor que g, implica que los f está más que
más arriba, ¿no? Yo tengo que, sí, aquí tengo las x igual a qué, a ver, o sea, el intervalo, ¿verdad que sí? El intervalo cerrado, y x igual a x igual a qué, a eso nos referíamos, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestro problema en cuestión? Encontrar el espacio o el área entre esas dos que. ¿Estamos claros? ¿Cuál va a ser el enfoque? El enfoque va a ser el siguiente. ¿Cuál fue el enfoque que usamos en área bajo la curva? Trazar que rectángulos, ¿verdad que sí? ¿Inscritos o qué? O circunscritos. Vamos a hacer lo mismo aquí. Lo vamos a trazar como queramos, inscritos, circunscritos, que toque solamente un punto, porque sabemos que cuando n tiende que infinito, esos rectángulos tienden a ser tan finos, de tal manera que es indiferente cuál sexo vamos a tomar. Entonces voy a tomar un rectángulo cualquiera. ¿Qué yo necesito de ese rectángulo? ¿Qué yo necesito de ese rectángulo? ¿Qué necesito de ese rectángulo? Necesito conocer qué, su altura. ¿Sí o sí? Vamos a suponer, no cabe duda que la altura, sí, que la altura va a ser la diferencia entre f en c sub i menos la altura, ¿no? Vamos a hacer otra suma. No cabe duda que la altura va a ser la diferencia entre f en c sub i menos g en c sub i. ¿Alguien la vimos? Sí, porque f en c sub i la altura está allá. G en c sub i la altura está aquí. Entonces la diferencia entre ellas dos va a dar el área. Va a dar la altura de cualquier rectángulo que tracemos entre esas dos ¿qué? Curvas. Lo que vamos a llenar esas cuestiones, usted sabe que aquí esto va a hacer que nuestro delta x sub i podemos tener partición regular o irregular, para nosotros es indiferente. ¿Ve qué chulo? Entonces yo voy a llenar esta cuestión de rectángulos. Sí. ¿Qué le parece? Como usted quiere, igual ancho, como usted quiere, ya hemos probado que eso es indiferente, ¿no? Usar una suma de rima regular, diferente. Lo llenamos de rectángulo como usted quiera. ¿Quién me da el rectángulo en cada instante? Precisamente el c sub i, que va a ser un valor de cada que es un intervalo, que valora en esa función y me va a dar que la altura del rectángulo en cada instante. Es evidentemente que el área entre esas curvas va a ser una sumatoria, una suma de rima. De i igual a 1 hasta qué? Hasta l. De f en c sub i menos g en c sub i. ¿Sí o sí? Por un delta x que sub i, que puede ser regular o que cada rectángulo tenga su mismo ancho. ¿No es así? Si yo sumo todos los rectángulos que yo formo aquí, esa área va a ser aproximada. Es igual cuando yo hago lo siguiente, o sea, va a ser igual cuando yo aplico el límite, cuando n tiende a ser ¿qué? Infinito, o la norma, como quiera, o la norma de la partición tiende a ser ¿qué? 0, de la sigma de esa suma de rima, para ser más específico. Pero ese límite, esa suma de rima, es la integral definida. Luego no va a quedar que tú vas a hacer la integral de a que a de f en x menos g en x por el diferencial de quién. Entonces sí, eso es así. Otra cosa interesante que quiero hablar es que yo no solamente puedo calcular áreas, ¿verdad que sí? Tomando en cuenta como variable el eje de las x, también puedo utilizar el eje de las y. Por ejemplo, si mis curvas están así, si yo tengo aquí la función, esto es f en términos de y, y esto es que en términos de qué, de y, no vale la pena trazar que rectángulos de tipo que no vale la pena aquí trazar rectángulos de tipo que horizontal porque la función es continua, sino que me voy con rectángulos verticales porque la función es continua, ¿verdad que sí? Sino que me voy con rectángulos que horizontales. ¿Do you feel me? Sí, entonces un delta y que sub i, y aquí yo tengo que un c sub i
Entonces, evidentemente que la altura de ese rectángulo cualquiera, la estructura algebraica va a ser igual a ¿qué? A Al largo F F en X. en C sub i menos G en C sub i. Ay, y F es mayor aquí, sí, porque si estamos viendo la función en términos de Y, una función es mayor que otra mientras más a la derecha está. Ves que F está más a la derecha, entonces es mayor. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cómo vendrá la integral? En vez de venir en términos de quién, de X, va a venir en términos de quién, de Y. O sea que aquí el área va a ser igual a la integral de... Voy a poner, en vez de poner A y B, para que no... C y D, ¿verdad que sí? Para que no se confunda. F en Y menos G en Y por diferencial de qué? De Y. Me va a dar que el área es el mismo área. ¿Le parece? Pon un par de ejemplos. Sí, un par de ejemplos. Por ejemplo, si a mí me piden, por ejemplo, determine el área de las regiones dadas. Cuando hablamos de área entre curvas, entre las curvas que se forma una región, ¿verdad que sí? Sí. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a suponer que me dan esta función. Me dan la región mía va a ser, por ejemplo, 1. Vamos a suponer que f en x sea igual a ¿qué? A x cuadrado y que y sea igual a ¿qué? A x menos 1 en el intervalo de menos 1 a 2. ¿Cómo grafica eso? ¿Te parece? Evidentemente que aquí la geometría de la función va a ser muy importante. La primera que es una parábola, ¿verdad que sí? Sí. Una parábola y la otra una regla. La parábola viene como así. Una parábola, esa parábola, nota que esa parábola solamente tiene componentes cuadráticos, por eso es parábola. Los componentes constantes son 0. ¿Sabes qué implica eso? Que el eje de simetría va a estar en el eje ¿qué? De la H. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué tenemos? Esa parábola no tiene el término constante, indica que ya va a comenzar en 0. Su origen, o sea, su vértice va a estar en 0. En el punto 0,0, entonces la parábola mía viene así. Un esposo. Evidentemente que la parábola mía va a venir así. Esta es la función f en x igual a que a x cuadrado. La otra es una recta. Y una recta yo necesito para graficar a 2 puntos, ¿verdad que sí? Cuando x igual a 0, ¿qué me da? Menos 1, o sea que aquí yo tengo menos 1. Y cuando x es igual a 1, ¿qué me da? 0, ¿verdad que sí? Aquí yo tengo, con 2 puntos me basta. ¿El intervalo de cuál? De menos 1, ¿qué? A 2. Entonces, si esto aquí es menos 1, aquí yo voy a tener entonces 2 sería aquí. O sea que la región que me están pidiendo sí, va a ser esta que está aquí. Una vez graficada, la pregunta que yo me hago es ¿cuál es mayor que? Evidentemente que f en x es mayor que en el intervalo completo, está más arriba. ¿Estamos claros? Bien, entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Yo lo que voy a plantear mi integral ya. Sí, yo voy a plantear mi integral. ¿Cómo sería? Área. Evidentemente que si tú trazas un rectángulo representativo, el delta x va a tener que, en términos de qué? De x, ¿verdad que sí? Un rectángulo representativo. Lo que implica, o sea, si tú la trazas en cualquier espacio del intervalo,
tú lo que vas a tener un delta X es el que va a medir qué, lo que implica que la integral va a ser en términos de qué, de X importante. Sí, si lo trazas por aquí, por donde quiera que tú lo traces, va a ser un delta X que sube, ese es en delta X, es en el eje de X que va en el ancho. Por tanto, el área va a ser igual a la integral de A a B de f en X menos K en X diferencial de X. ¿Quién va a ser mi f en X? La función de arriba. Sería de menos 1 a qué? A 2 de quién? De X cuadrado menos, ¿quién va a ser mi g en X? La función de, ¿estamos claros? X menos 1. Ya por eso usted tiene punto. Si planteó, construyó bien la integral, y depende del área de la región, ya ahí usted tiene punto por eso. Porque ya se supone que usted sabe integrar. ¿Estamos claros? ¿Qué tenemos aquí? Cuando yo integro esto, ¿qué me va a dar? Sería x al cubo sobre 3 menos x menos x a la 2 sobre 2 menos por menos más x x más x evaluado en qué? En 2 y en menos 1. ¿Estamos claros? ¿Qué podemos hacer? Voy a borrar aquí. Sí. ¿Qué tenemos entonces? ¿Qué tenemos entonces? Por ejemplo, eso va a ser igual. El área va a ser igual a qué? Aplicando el tema fundamental del cálculo, sería La función evaluada en B 2 al cubo, perdón, ¿sobre qué? Sobre 3 menos 2 al El cuadrado método de la fórmula menos 2 al cuadrado sobre 2 2 al cuadrado sobre qué? Sobre 2 más 2 más 2 igual a 8 tercios. menos, allá ¿qué tenemos? menos 1 al cubo Menos 1 al cubo sobre 3 sobre 3 menos 1 al cuadrado sobre 2 menos menos sobre 1 no, menos 1. menos 1 El más cuando tú lo multiplicas aquí. ¿Está bien? ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos que, evidentemente que esto me va a dar 2. Ajá 2 más 2, esto se va. 8 Se tercios. elimina, me queda aquí. 8 tercios ¿Lo vieron todo lo que hice? Si 2 al cuadrado es 4, entre 2 son 4. Perdón, entre 2 es 2. Sí. Menos 2 más 2 Menos 2 más 2 es igual 0. Bien, ¿qué tenemos aquí? Sería aquí entonces más un tercio menos un tercio. con el Sí, símbolo porque de ahí está menos el negativo y le da una potencia impar. Va a ser el negativo, menos con un el tercio. símbolo de menos queda más Con el menos que da adelante va a ser ¿qué más? un tercio Más un tercio. ¿Qué más? más un medio Aquí va a su medio, porque como el menos 1 está dando una potencia par, un pero medio. por el medio Negativo menos un medio, con el menos aquí, más un medio. más un Más un medio. Sí, aquí que yo tengo 9 tercios, como un denominador, ¿verdad que sí? Sumo arriba, 9 tercios, que es igual a qué? A 3. 3 más 3 sobre 2 3 más 3 sobre 2 más, aquí sería que 3 sobre 2 3 sobre 2, ¿verdad que sí? Que sería que 6 más 3, 9 medios. Unidades que cúbicas, cuadradas, perdón, unidades cuadradas, que es lo que estamos trabajando. Una pregunta. Si yo le coloco esta región ahora, 2. La segunda región que vamos a ver va a ser y igual a seno de qué? De x. Y igual a qué? A coseno de qué? De x. No me miren si. ¿Verdad que sí? En el intervalo que de 0 a qué? A 2 pi. ¿Estamos claros? ¿Qué tenemos? Evidentemente que voy a tener que hacer mi gráfica. Si usted sabe, si usted conoce la geometría de la función y sabe cuál está cuál es mayor que otro, usted puede plantear su integral inmediatamente. coseno empieza más arriba ¿Estamos claros?
no necesita hacer la geometría, o sea, tú es lo que me están pidiendo el área, ¿verdad? Ahora, si yo le digo, haga la geometría, haga un esbozo de la región, ¿verdad que sí? Sí. Exacto. Ahora, Pero evidentemente, dos fases. que aquí en estas curvas, vamos a tener que hacer nuestro dibujo, porque usted sabe que algunas veces la función se nos sube, otras veces baja, etcétera, etcétera. ¿Estamos claros? Voy a poner aquí. Y luego una fase. Por ejemplo, ¿qué tengo yo? El esposo ayuda. Independientemente, el esposo siempre ayuda. ¿Estamos claros? ¿Qué tenemos entonces? ¿Cómo viene la función cero? De cero. Desde cero. Cero hace máximo, luego hace cero nuevamente, Y luego luego vuelve hace a mínimo y luego se hace A cero. 2 pi. En cero se hace cero, en Pi pi sobre sobre 2 se hace máximo, en pi se hace cero. En En 3 3 y medio se hace mínimo. Y en 2 pi vuelve a En ser 2 cero. pi 0. ¿Estamos claros? Ujú. Sí. El coseno empieza en 1. El El coseno coseno se empieza hace en máximo en cero. el coseno empieza en 1, ¿verdad? Exacto. Luego yo voy a venir así y se hace cero En En en, pi sobre 2. en pi sobre 2. Luego va a venir y va a tomar su valor que es mínimo, que es menos 1. ¿En dónde? En pi. En pi. Sí, entonces viene aquí. Viene aquí. Luego vuelve y se hace cero aquí En 3 y medio. Y Y vuelve a luego 1. vuelve. y hace. Vamos claro. Esta función aquí es mi función, esta es y igual a qué? Al coseno de x. Entonces esta que está aquí, ahí arriba, es y igual a qué? A seno de x. Sí. En otras palabras, coseno de x, la más clara, la más oscura, seno de x. ¿Estamos claros? Entonces nos están pidiendo la región limitada por estas curvas de 0 a 2 pi. El problema está en que, por ejemplo, aquí, sí, esta es la región, ¿verdad que sí? Aquí, ¿quién es mayor? El coseno, ¿verdad que sí? Sí. Pero en la otra parte, aquí, El seno. ¿quién es mayor? El El seno. Y luego aquí, ¿quién es mayor? El coseno, ¿verdad que sí? Entonces hay que tener en cuenta, donde integral va a tener unos cambios interesantes. O sea, uno la función f en x va a ser el coseno en la primera, luego la función f en x va a ser ¿qué? O sea, El coseno, así sucesivamente. ¿Estamos claros? lo leemos por partes. Sí, ahora bien, aquí yo necesito unos límites de integración, porque aquí hay un cambio, aquí hay un cambio, ¿se entiende esa parte? Hay un cambio, porque aquí viene el coseno, es la mayor, pero cuando llega aquí, la que comienza a ser mayor es el seno, entonces necesito que calcular el límite de integración. Luego que yo voy a plantear una integral de aquí a aquí, de 0, A pi sobre 4. no, a pi sobre 4, ¿cómo se sabe el pi sobre 4? Porque queda ahí en medio de. Pi cero sobre De sobre pi medio Por la y geometría, ¿verdad que sí? Ah, sí, 45. Sí, por la geometría, El muy coseno bien. de ahí. ¿Por qué más que usted sabe que pi sobre 4? Tiene que hacerlo por método analítico, porque por la Porque el geometría... seno de 45 igual al coseno de 45. Exacto. Él maneja sus funciones, es decir, pero para los que no manejan así las funciones de ese tipo, ¿qué sucede? ¿Cómo yo sé aquí? Necesito el límite de integración, porque la primera integral mía va a ser que área va a ser igual a qué? A la integral de 0 a qué? De 0 a, me falta el límite de integración, no lo tengo. Ahí. ¿De qué? ¿De coseno de qué? ¿De x menos qué? ¿Menos seno de qué? De x diferencial de x. De, no tengo ese límite de integración. ¿Cómo lo calculo? Fácil. Generando una ecuación trigonométrica. En ese punto aquí, en ese valor de x, es un valor de x que iguala tanto al seno como qué, como el coseno. Esa es la información que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos? En ese punto aquí, el coseno de x es igual a qué? Al seno de x. Ahí se forma una ecuación trigonométrica. Entonces, si yo mando el seno para acá, ¿qué tengo? El coseno para abajo, ¿qué tengo? ¿Seno sobre qué? Sobre el coseno va a ser igual a qué? A 1. Sí, puedo hacer eso.
porque el coseno no va a ser 0 en ese punto. O sea, lo podemos andar dividiendo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué me va a dar? Tangente de qué? De x igual a 1. Entonces, que x va a ser igual a qué? A tangente inversa de quién? De 1. Eso va a ser igual. ¿Por qué tangente inversa? Pi sobre 4. Pi sobre 4. ¿Estamos claros? Pi sobre qué? Sobre 4. ¿Qué significa eso? Que este valor de x, donde ambas igualan en pi sobre 4, ¿qué relevancia tiene para nosotros? Bueno, que nuestro límite de integración superior va a ser que, para esa primera integral va a ser que, pi sobre qué? Sobre 4. ¿Estamos claros en eso? O sea, ¿por qué ella dijo que eran 45 grados? En este caso no podemos usar grados, sino que tenemos que usar ¿qué? Radianes. Si usa grados vamos a tener problemas, porque Bastantes. los radianes son números reales. Estamos trabajando con la integral necesita que trabaja sobre números ¿qué? Reales. Si tienen grados, tienen que llevarlo ¿qué? A radianes. ¿Estamos claros? Lo que yo les pido, por favor, es que su calculadora siempre esté seteada ¿qué? En radianes. Quítele el degree. Tienen que estar seteados en radianes porque los cálculos tienen que ser radianes porque los radianes son números reales. Y las integrales trabajan con números ¿qué? Reales, no trabajan con grados decimales. Entonces, ¿qué tenemos? Ya tenemos la primera integral y su límite de integración, que es que pi sobre qué? Sobre 4. Sin embargo, más, voy a necesitar otra integral más, porque hay un cambio interesante y ya la función coseno no viene siendo la menor, sino que a partir del límite de integración que vos calculas, ya aquí la que va haciendo que la mayor va a ser la función que seno. Entonces sería como seno de x menos, excelente, menos coseno de x. El límite va a ser ¿qué? ¿Pi sobre qué? Desde pi sobre 4 hasta dónde. Aquí yo no tengo ese límite de integración aquí. Hasta 5 pi sobre 4. No lo tengo. Ella dice 5 pi sobre 4. Yo estoy de acuerdo con ella. Ahora, para los que no saben calcular, evidentemente que a partir de esta ecuación podemos sacar los resultados. ¿Por qué? Por lo siguiente. X. ¿Qué sucede? A partir de la ecuación trigonométrica podemos sacar esos valores. ¿Qué va a pasar? El coseno hemos dicho que tanto aquí como aquí el seno y el coseno son ¿qué? Son iguales. ¿Estamos claros? Coseno de x es igual al seno de ¿qué? De x. Y sacamos la conclusión que eso da como que resultado de operar, eso da tangente de x igual a ¿qué? A 1, donde x es igual a tangente que inversa de sea 1. El problema es que la tangente no solamente es 1 en 45 grados en pi sobre 4. ¿Se entiende esa parte? Sí. 135. No. Sí, también. 135. 5 pi. Pi sobre 4. Hemos dicho que la primera solución es pi sobre 4. Sino que también, escuche bien, por favor. Aquí esto es pi sobre 4. ¿Sí o sí? Pi sobre 4. ¿Dónde la tangente es positiva? Porque si la tangente de 1 es positiva, ¿dónde la tangente es positiva? Es positiva en el En el primer y primer el tercer y el cuadrante. tercer. Ok, ¿qué significa aquí? Que a 180 grados vamos a tener un valor a tangente Exacto. que va a valer 1 también. Sí. Sí, o sea que la tangente no solamente va a ser que pi sobre 4, sino que el pi sobre 4 va a ser 1, sino que también va a ser que el pi sobre 4 más pi, que eso es igual a ¿qué? A 5 pi sobre ¿qué? Sobre 4. Y cuando vamos aquí a nuestra gráfica, ¿este qué es? ¿Este qué? El primer ¿qué? Cuadrante. De aquí a aquí es ¿qué? Segundo El cuadrante. segundo ¿qué? Cuadrante. Y de aquí a aquí ¿qué es? El tercer ¿qué? Cuadrante. Entonces el punto donde el seno y el coseno se unen va a ser que 5 pi sobre ¿qué? Ese punto 5 pi sobre 4. ¿Estamos claros? Entonces, ¿qué tenemos? Más la integral de ¿qué? De 5 pi sobre 4. Ah, no, ya este es fácil porque esto hasta aquí, hasta 2 pi, ¿verdad que sí? Sí. Pero aquí, ¿quién va a ser mayor? El coseno, ¿verdad? Coseno menos el seno de ¿qué? De x, diferencial de x, ¿de qué? A 2 pi.
Sí. Sí. O sea, esa región está dividida en tres partes. ¿Por qué está dividida en tres partes? O necesito tres integrales para representarla, por lo siguiente. Porque hay un momento que las funciones hacen cambio, un momento tan... Sí. Eso va a ser igual. Yo no la voy a hacer, la vas a ustedes. Ustedes me van a traer esa tarea para la próxima clase. Pero, para que continuemos con la otra parte. Pero eso va a ser igual de la siguiente manera. La integral de 0 a qué? A pi sobre 4. Que lo calculamos de coseno de qué? De x menos el seno de x. Diferencial de x más la integral de pi sobre 4 a 5 pi sobre 4 del seno de x menos el coseno de x diferencial de x más la integral De 5 pi sobre 4 a 2 pi. excelente, de 5 pi sobre 4 a 2 pi, ¿verdad? Sería de 5 pi sobre 4 a 2 pi. ¿De qué? Del seno de x. Coseno de x, tiene razón, coseno de x menos seno de x. Diferencial de qué? De x. A veces chiricuita Elena está en la próxima clase. Esos cálculos. ¿Alguna duda? Entonces, en conclusión, el área entre curvas es evidente que el área entre curvas yo necesito saber qué es mi función f en x y qué es mi función qué g en x. ¿Qué pasa cuando yo coloco lo inverso? O sea, que coloco g en x, que es la función menor primero, y f en x la función mayor después. Nada, que la integral me va a dar qué? Negativa. ¿Estamos claros? O sea, en mi integral medio negativa es que hay un cambio. Sí. Pero el problema está en que yo no sé en qué intervalo hay un cambio. ¿Estamos claros? Donde la función sea mayor que otro, luego pase a ser menor, etcétera, etcétera. Hacer el esbozo es fundamental. O por lo menos hacer el análisis de gráfica como le enseñaron en el cálculo diferencial, utilizando la derivada. ¿Estamos claros? Para más o menos conocer la tendencia. Muy bien. Hagan eso, hagan ese integral. Yo quiero saber el valor de esa área para la próxima clase. Ya esto es lo que se llama un cálculo de la integral per se. Y lo vamos a ver en la próxima clase. Aquí terminamos con la parte de área entre cursos.